Buen día, somos el equipo número 1 y vamos a hablarles del equilibrio líquido-líquido del sistema perfluorohexano N-octano. Esta se muestra en la tabla de contenido. Objetivo: haciendo uso del modelo no aleatorio de dos líquidos, NRTL por sus siglas en inglés, reproducir los datos experimentales del equilibrio líquido-líquido del sistema perfluorohexano N-octano, construyendo un diagrama de temperatura versus fracción molar y entalpía en exceso versus composición de un sistema binario. Introducción. Los perfluoroalcanos tienen la misma estructura química que los alcanos, sin embargo difieren de sus propiedades físicas. Mezclas de alcanos y perfluoroalcanos muestran grandes regiones de inmiscibilidad líquido-líquido como se observó por primera vez a principios de la década de 1950. La separación de esta mezcla tiene varios usos dentro de varios campos de la industria, como el perfluorohexano y sus usos en la industria electrónica y en la medicina, así como el N-octano que presenta usos en la petroquímica. En la pantalla se muestra la simbología de los términos de las ecuaciones usadas a lo largo de esta presentación. Continuando con la metodología que se utilizó para resolver el sistema que elegimos, empezaremos por explicar los datos experimentales, los cuales son dados por el artículo. En la tabla número 1 podemos observar los datos experimentales de la mezcla de perfluorohexano más N-octano. Aquí se tienen las temperaturas en Kelvin y las X1 que vienen siendo las fracciones molares. A continuación tenemos las tablas de datos. En la tabla número 2 podemos observar los datos experimentales y parámetros de interacción binaria. En este caso el parámetro de interacción binaria que se utilizó es de 0.2, el cual es para mezclas de hidrocarburos, los cuales nos los da el artículo y también el libro de Sider. Con respecto a la tabla número 3 tenemos lo que son los parámetros determinados para el sistema binario. Continuamos con el diagrama de flujo de la ecuación NRTL, y aquí podemos iniciar introduciendo los parámetros conocidos experimentales. Tenemos los parámetros de interacción binaria, que son A, B y C. También tenemos la temperatura del sistema, la temperatura crítica de este mismo, la constante R y nuestro valor de A y J. Después calculamos el coeficiente G y J de la energía de interacción y también el coeficiente tau, correspondientemente con la ecuación 1, 2 y 3. Después introducimos valores iniciales de x1 alfa y x1 beta, también de x2 alfa y x2 beta por medio de la ecuación 4 y 5, para después proceder a calcular el coeficiente de actividad de la ecuación número 6. Calculado el coeficiente de actividad, ahora partimos de la ecuación número 7 y número 8 para obtener dos funciones que dependen de x1 alfa y x1 beta. Estas funciones se representan en la ecuación número 9 y número 10. Y aquí es buscando valores de 0 para conocer las composiciones. Así es como obtenemos nuestros nuevos valores de fracciones molares, los cuales son calculados y estos se comparan con los experimentales por medio del error cuadrático medio de predicción, que es el RMS-EP. Y así es como finalizamos nuestro diagrama. Continuando con el diagrama de la entalpía en exceso, primero se establece un rango de temperatura. Después se fijan tanto los parámetros de NRTL como las de interacción binaria. Con la ecuación 1 se puede calcular la diferencia de GIJ menos GJJ con los parámetros antes mencionados. También se calcula tau y J con el resultado anterior, para así continuar con la ecuación número 3, obteniendo el coeficiente de interacción GIJ. Este se deriva respecto 1 sobre la temperatura, dándonos como resultado la ecuación número 13. Se introducen las fracciones molares del modelo NRTL. De igual manera, se introducen las fracciones molares, pero de las experimentales. Y con la ecuación número 14 se obtiene la entalpía de exceso de las calculadas como las experimentales. Y estas son comparadas por el método RMSEP.
Para calcular el diagrama de temperatura versus fracción mol, podemos observar cómo se ajustan correctamente los datos experimentales con los modelados mediante el método NRTL. Y de igual forma, en la figura 1 podemos ver cómo aumenta la fracción mol mediante la temperatura también lo hace hasta llegar a su punto crítico, obteniendo un RMSP de 0.0199, indicándonos pequeñas desviaciones entre los valores experimentales y los modelados. Se reporta también un valor de fracción mol de 0.4203 en la temperatura de solución crítica superior y un valor calculado de 0.4385. Para la obtención del diagrama entalpía en exceso versus fracción mol representado en la figura 2, se aprecian valores negativos respecto a la entalpía, lo cual nos indica una reacción endotérmica, por lo tanto, esta absorbe calor, y también se puede ver cómo los datos calculados se ajustan correctamente a los experimentales, obteniendo un RMSP de 20.63. Este valor puede deberse a la gran dependencia que existe entre el cálculo de la entalpía y su fracción mol. Conclusiones. Se reprodujeron los datos experimentales del artículo científico y con esto se comprobó que es posible modelar el equilibrio líquido-líquido termodinámico de la solución binaria a partir del modelo matemático de la ecuación NRTL, del cual se obtuvo un ajuste dentro de lo deseado, y con los datos obtenidos y la representación gráfica de la entalpía en exceso, se concluye también que el sistema binario manifiesta un comportamiento endotérmico por los valores negativos de esta entalpía en exceso. Y ya que su magnitud es muy grande, podemos concluir que esta mezcla en fase líquida de perfluorohexano N-octano está muy alejada de la idealidad. Ya para finalizar, con este modelo se conoció el comportamiento del sistema, lo cual es de vital importancia para realizar consideraciones en la manipulación de los procesos de separación. Por último, tenemos nuestra bibliografía y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.